Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majovel, bienvenidos al canal. Esta semana os voy a hacer una prenda de abrigo con unos abanicos en relieve muy bonitos. La he hecho con esta lana, que es especial bebé, que es de 4 milímetros de grosor, y la he trabajado con un 3,5. Bueno, deciros que he hecho un cuello en redondo, que le he puesto 130 puntos de cadena. ¿Vale? Mirar, es este. ¿Veis? Mirad qué bonito. Lleva 130 puntos de cadena alrededor. Lo podéis hacer para bebé, claro, pues con menos... mirad, no se nota ni el cambio de vuelta casi. Y está aquí, ¿veis? Este es el cambio de vuelta. ¿Vale? Está hecho con varetas y puntos bajos en relieve. Súper fácil, solamente tenéis que repetir 2 vueltas. Ya os digo, yo he puesto 130 puntos. Para haceros la muestra es múltiplo de 7. Voy a poner sobre unos 42 puntos, ¿vale? Más o menos, para que veáis cómo se... Pero podéis poner los que queráis, 130, como si lo queréis hacer doble, de estas que se dan así una... Es que a mí no me gusta muy aparatoso el asunto, y es para mí porque estoy haciendo un abrigo con esta misma lana en gris. Bueno, una vez ya tenéis lo que queráis de puntos de cadena, ya sabéis, múltiplo de 7. Vamos a unirlo con punto deslizado. Y ahora este primer punto vamos a hacer punto de cadena y punto bajo. Punto de cadena. Saltaremos 1, 2, 3. En el cuarto vamos a hacer 6 varetas. Dos, tres, cuatro, 5 y 6. Saltaremos 3. Cuidadito con este que se nos queda aquí al lado, Contarlo. 1, 2, 3. Si no, luego os faltarán puntos. Punto de cadena primero, perdón. Salto 3, 1, 2, 3 y punto bajo. Esto para venderlo también os sirve. Yo sé que las que estáis en el hemisferio sur, estáis en verano, Chile, Argentina y algo de Uruguay, todos estos países estáis en verano, pero es que aquí estamos en invierno y ahora hace frío. Estos días ha estado haciendo calor, pero ahora hace frío. Vale. Punto de cadena y vamos a repetir lo mismo. 1, 2, 3 en el cuarto. 6 varetas. Cuatro, 5 y 6. Lo digo este de aquí al lado, ¿veis? Porque os he acercado la cámara, ¿veis? Porque es que se queda, al hacer los 6 puntos juntos, se queda aquí. Y parece que no esté, pero está. 1, 2, 3 en el cuarto, punto de cadena primero, perdón, y punto bajo. Y así vamos a repetir la secuencia hasta finalizar la vuelta. Bueno, vamos a finalizar la vuelta, ¿veis? Aquí en el punto bajo con punto deslizado. Y ahora la segunda vuelta vamos a deslizar 1,
Y este lo vamos a coger ya en relieve por detrás. ¿Veis? Así. Y no lo deslizamos, ya vamos a hacer un punto bajo. Voy a volver a repetir que se me ha ido. ¿Veis? Y vamos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos en relieve por detrás, una cadena, una solo, 1, 2 y 3. ¿Veis? Ahora, punto de cadena. Salto al siguiente abanico y lo mismo. Los 6 por detrás. 1, 2 y 3 puntos bajos, punto de cadena en relieve por detrás. ¿Veis? 1, 2 y 3. Y así de fácil es hacerlo. Punto de cadena y volvemos otra vez a repetir. Si queréis ver el abrigo, como estoy haciendo el abrigo en gris, ahora al finalizar el vídeo os lo voy a enseñar. Un poquito. ¿Vale? Así vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta con una cadena y aquí en el primer punto que hemos hecho, punto deslizado, y ya vamos a empezar la siguiente, que es la vuelta número 1. Entro y hago punto bajo y ya empiezo de nuevo. Punto de cadena y aquí en medio donde he hecho el punto bajo, el punto bajo, la cadena, haré las 6 varetas o puntos altos. ¿Vale? Y así vamos a repetir todas las vueltas hasta que tengáis pues la medida que vosotras necesitéis. Bueno, una vez que lo tenéis ya hecho, mirad qué bonito queda. Yo he terminado, mirad, con la vuelta 1, con la vuelta número 1. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortar el hilo y voy a hacer lo mismo pero aquí, para que quede todo en onda. Entonces empezaremos por aquí. ¿Veis? Por donde tenemos el hilo, de paso lo esconderemos con punto de cadena, punto bajo. Punto de cadena y aquí en medio, ¿veis? Haremos los 6 varetas, puntos altos. ¿Vale? Punto de cadena y aquí donde tenemos el punto bajo, ¿vale? Y así terminaremos igual.
Esto lo hacéis alrededor de todo el cuello. Y una vez hecho esto, yo lo voy a bloquear un poco. ¿Qué es bloquearlo? Pues esto, bloquear las prendas de ganchillo, igual que las de punto de 2 agujas, es mojarlas un poco, estirarlas y clavar agujas para que cojan la forma. Lo voy a bloquear un poco, pero no lo voy a mojar, porque esta lana no hace falta. ¿Veis? Esto cojo ahora y lo pongo en una... o bien en una toalla, o donde podáis, le claváis así unas agujas, los tiráis un poco en cada abanico, que coincidan todas, ¿vale? Para que se abran un poco los abanicos solamente. Y ya estará. Mirad qué bonito. Precioso. Bueno, ¿veis? Lo he clavado con agujas, sin mojarlo, ¿eh? No lo he mojado. Y ahora lo voy a dejar así durante unas horas para que se estire. Bueno, y una vez terminado, ¿veis? Así es como ha quedado el cuello. Igual da de esta manera, como lo pongáis, como queréis ponerlo, que de esta. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Mirad qué bonito. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os sigan las notificaciones de los vídeos. Y que como siempre, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme. Y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.